chu. Mari. Kemeleimi. Inche kemelen. Ya dijimos en el video anterior, nien, tengo, niemi, tenés o tienes. Yo quiero preguntarles a ustedes si tienen algo, pero antes debo decirles cómo decir no tengo. Los verbos en mapudungún tienen una parte que no cambia, es la raíz. Por ejemplo, nie, que es la raíz del verbo tener. También tienen una parte al final que dice quién es la persona. ¿Se acuerdan que hasta ahora vimos la N si soy yo y también y mi si sos vos? Voy a separar estas dos partes para que se vean con más claridad. Pueden verlas ahora en la pantalla. En el medio de estas dos, la raíz y la conjugación, la parte que va al final, es donde se van a poner las partículas, que pueden indicar muchas cosas. La primera partícula que vamos a usar es la que sirve para decir no. Es la partícula la. Veamos cómo funciona, poniéndola entre la raíz y la persona, en otro color para que se note. Nielan, no tengo. Nielaimi, no tenés. Fíjense que en castellano la palabra no es una palabra que va suelta, va separada, pero en nuestro idioma va dentro del propio verbo. Veamos un par de ejemplos. Nien ruca, tengo casa. Nielan ruca, no tengo casa. Nieimi huaca, tenés vaca. Nielaimi huaca, no tenés vaca. Veamos un par de palabras nuevas. Ñarqui, chumpiru. Ahora les hago las preguntas que iba a hacerles al principio, si ustedes las quieren contestar. Niemi ñarqui, niemi chumpiru. Este es el quinto video. No olviden seguir los videos en orden para una mejor comprensión. Peucayal.